En este video voy a explicar por qué para un diabético, o sea, en general la grasa es necesaria para todos, pero sí hay que aprender qué tipos de grasas hay, pero específicamente hablando de pacientes diabéticos o con diabetes con resistencia a la insulina, cómo la grasa ayuda a que los carbohidratos entren más despacio. Pero tampoco es como que utilices cualquier grasa libre de demanda, eso es bien importante aclararlo. Entonces, vamos a explicar eso ahorita. Lo único que platicamos de grasa fue el ejemplo que di cuando hablábamos de índice glucémico. En los tips de para bajar carga, mételo con grasa, pero qué tipo de grasa, en qué cantidades, quién sí, quién no, en qué te tienes que fijar, nada de eso hablamos. Vamos a hablar de aceites también, los diferentes tipos de aceites, los vegetales, los animales, si son saturados, poliinsaturados, o sea que entiendan cuáles son las diferencias. Para elegir un aceite, en qué fijarte en etiqueta nutrimental, cuál es la mejor forma de utilizar los aceites, algunos ejemplos de qué pasa si estás en la calle, cómo puedes elegir mejor una opción si tu enfoque es cuidar tu glucosa. Hola, soy Andrea Villaseñor, licenciada en Nutrición y Ciencias de los Alimentos, y hoy vamos a hablar sobre las famosas grasas que mucha gente les tiene pánico consumir porque creen que son malas y tal vez de repente has visto en otros lados que encuentras información que las grasas son buenas, entonces te voy a explicar los diferentes tipos de grasas que hay, cuáles son sus beneficios en tu cuerpo y por qué es importante también que los incluyas en tus tiempos de comida, especialmente si tienes problemas de glucosa, ya que estos van a ayudarte a asegurar que los carbohidratos que estés consumiendo en ese momento entren en una forma moderada o un poco más despacio de lo habitual y así te puedas mantener en un mejor equilibrio. Vamos a hablar sobre las grasas y seguramente te has preguntado si son buenas o no, o cuántas veces has escuchado que el doctor o algún otro especialista te dice que no hay que consumir grasas, o igual en la consulta de nutrición te decimos que hay que bajar el consumo de grasas. Y de repente de unos años para acá se creó la idea de que las grasas todas son malas. Hoy te voy a explicar por qué no es así. En realidad las grasas son necesarias en nuestra alimentación, muy necesarias de hecho, pero es importante que sepas cuáles son las diferencias entre los diferentes tipos de grasas, su origen, qué beneficios pueden tener en tu cuerpo para que tengas más claridad sobre eso y además cómo implementarlas en tu alimentación para que sea de forma saludable. Así que algo bien importante es que sepas que las grasas nos ayudan para que tu piel, tu cabello, tus hormonas estén bien, estén en equilibrio, nos ayuda a mantener la temperatura corporal. De hecho, hay vitaminas muy importantes que se les llaman liposolubles, o sea que son su estructura como una grasa, que son la vitamina A, D, E y K, que esas son muy importantes para el sistema inmunológico. De hecho, hay suplementos que se dan de esas vitaminas, especialmente empezando temporadas de frío, ¿no? Como para apoyo al sistema respiratorio. Bueno, entonces viene la pregunta si son buenas o no son buenas. Depende, y eso depende de cómo las prepares, en qué cantidad las consumas, con qué las combines y te voy explicando cuáles serían las mejores formas de hacerlo. Algo bien importante que sepas es que las grasas aportan mucho más kilocalorías o energía que los carbohidratos y que las proteínas. De hecho, las proteínas y los carbohidratos, 1 gramo te dan 4 kilocalorías por gramo, pero las grasas te dan 9, es más del doble. Por eso es bien importante que, aunque digamos, sí puedes utilizar grasas, hay que cuidar la cantidad, porque aquí el agregar una cucharita más, uno más tantito, hace una gran diferencia en el contenido total de energía que estás consumiendo y eso a largo plazo sí puede afectar, específicamente hablando de peso corporal o también, por ejemplo, de niveles de colesterol, dependiendo del tipo de grasa que estés consumiendo. Entonces, ¿cuáles son los diferentes tipos de grasas? Tenemos dos, las que se les llaman saturadas por su estructura o las insaturadas. Eso es por la estructura química que tienen. ¿En qué se hace la diferencia? Que las saturadas normalmente se solidifican. Por ejemplo, la manteca, la grasa de origen animal, esa es una grasa saturada. Todos los gorditos de los tejidos de los animales o si haces un caldo que tenían piezas de carne con grasita, cuando se enfría, que queda esa como costrita, bueno, eso es gran parte es grasa. Entonces la mantequilla, por ejemplo, también se solidifica. Pero hay algunas grasas que también son de este tipo saturadas, que son vegetales, no todas son animales. Por ejemplo, el aceite de coco o de palma también es un aceite saturado. Ahora,
Las otras, que son las insaturadas, estas les da esa característica de que sean más líquidas y no se van a solidificar con temperaturas frías. Pero aquí hay dos tipos, las monoinsaturadas, por ejemplo, el aceite de olivo, que sería como el más común, y las poliinsaturadas, que ya serían los aceites que normalmente se utilizan para la cocina, como el de maíz, el de cártamo, de soya, bueno, el de soya también, de girasol, que son los más frecuentes. Entonces, estos aceites que son vegetales normalmente son mono o poliinsaturados, pero eso hace que cuando se calienten se oxiden. Y esta es una de las razones por las que a nivel nutricional te decimos que las grasas mejor las utilices en frío que en caliente. ¿Por qué? Porque esa estructura que tienen, que se llama insaturado, hace que cuando están en calor, o sea, cuando tú ves que el aceite ya está sacando mita, es porque ya se está oxidando, y eso genera fuertes procesos tanto inflamatorios a nivel celular como en tu sistema digestivo. Y de hecho, aunque te compres el mejor aceite de olivo, prensa en frío, vaya, la mejor marca que conozcas, si se calienta, se oxida. Y además, los antioxidantes, que seguramente has escuchado, el aceite de olivo, que tiene muchas propiedades bastante interesantes en cuestión de la prevención y salud cardiovascular, con el mínimo calor se pierden. Por eso es que hasta vienen en un frasco oscuro o hasta en latas, porque son muy sensibles a la luz y al calor. Entonces, estás literalmente tirando tu dinero a la basura si vas a utilizar un buen aceite de estos para cocinar. ¿Qué puedes utilizar entonces? Bueno, últimamente se ha utilizado o se ha recomendado más, por ejemplo, utilizar el aceite de coco, que es una grasa saturada, es decir, que esta ya no se va a oxidar, pero tampoco te recomiendo que la utilices a libre demanda porque finalmente tiene un alto contenido de energía. Entonces, en lo que sea que vayas a cocinar, trata de usar lo menos que puedas de aceites y siempre va a ser más recomendable que las grasas, tus porciones de grasas, las cubras como grasas en frío, por ejemplo, como aguacate, como semillas, que te hagas un aderezo basado en aceite de olivo, que le puedes poner vinagreta, mostaza, limón, puedes hacer un montón de combinaciones y esa sería la mejor forma de aprovechar los aceites. ¿Por qué? Porque además los aceites insaturados tienen ciertas propiedades antiinflamatorias y de aquí se derivan, por ejemplo, los famosos omega 3 que tienen propiedades en este sentido porque son benéficos para la membrana celular, para el sistema nervioso central, entre otros. Entonces, de hecho, hay muchos suplementos de omegas y a veces nos preguntan, bueno, ¿qué diferencia hay entre el omega 3, el omega 6, el omega 9? Todos estos, por ejemplo, se encuentran en los diferentes aceites, pero el que menos llegamos a consumir es el omega 3. Por eso, si se habla sobre alguna suplementación, yo te diría que mejor consumas solo omega 3, porque el 6 y el 9 lo estás consumiendo en los aceites de cocina tradicionales, en las semillas, nueces, almendras, cacahuates. Todo ese grupo de alimentos que son frutos secos o semillas te están aportando grasas de tipo poliinsaturados. Entonces, al hacer una dieta variada, estás asegurándote que estás consumiendo de todos estos tipos de alimentos. Cada vez que tú consumes un alimento de origen animal, estás consumiendo cierta cantidad de grasa saturada. Aunque sean carnes magras, ninguna tiene 0% grasa, tienen aunque sea un poquito, pero vaya, no todas las personas comen siempre o únicamente carnes magras. De repente también comen otras piezas de animales que llegan a tener un poquito más de grasa o de embutidos. Y bueno, no es y no se trata de satanizar a las grasas de origen animal o las saturadas, simplemente debes de cuidar mucho la cantidad que estás consumiendo de estos, porque tu cuerpo de por sí produce colesterol, tu hígado produce colesterol de forma natural y si tú le estás agregando mayor cantidad de esta grasa a través de tu comida, pues lo que está pasando es que se empieza a acumular y por eso es que los niveles de colesterol en sangre empiezan a aumentar. ¿Cuál es la solución? Pues bájale al consumo de grasa animal o de colesterol y entonces tu cuerpo naturalmente va a ir utilizando todo eso que está arriba. Ahora, independientemente de estos puntos que son importantes para cuestión o cuidado del sistema cardiovascular, hablando de diabetes, que este es el tema en el que principalmente nos estamos enfocando, es personas que tienen problemas de glucosa, ¿qué beneficios tienen de consumir o de combinar sus alimentos con grasa? Como lo platicamos en el tema de índice glucémico, uno de los tips que hablábamos cuando consumes algo con carbohidratos, si tú lo combinas con algo de grasa, entonces esto va a permitir que esos azúcares entren más despacio.
Entonces, aquí dependerá la cantidad de tus requerimientos, de tu peso, de tu nivel de actividad, cuánto puedas comer. Si eres una persona que tiene diabetes, pero no tiene sobrepeso, podrías meter un poquito más de grasa sin preocuparte realmente mucho por eso. Pero si tienes sobrepeso, si tienes algún problema cardiovascular, sí es bien importante que aprendas a identificar los diferentes tipos de grasas y que la cantidad sea considerable o de acuerdo a lo que está indicado en tu plan de alimentación. Entonces, este tip es necesario y te va a ayudar un montón a mantener tus niveles de azúcar más estables, especialmente cuando te toque comer en la calle, porque es muy frecuente. Nosotros podemos decir a todos los pacientes que deben de comer lo más natural posible, que lo preparen en su casa, que esté equilibrado, pero mucha gente tiene que comer en la calle y aquí viene la pregunta, ¿y qué como de lo que está en la calle si no me dio tiempo de llevarme de mi casa algo que ya lo tengo indicado? Entonces, aquí viene esta parte de si tú llegas a una reunión o estás en un restaurante y ves las opciones que hay, probablemente tienes hambre. Entonces lo importante es que cubras tus porciones, tu proteína, vegetales y entonces los carbohidratos que tienes, eliges solamente uno, de preferencia de bajo índice glucémico, pero aunque no fuera de tan bajo índice, si tú lo combinas con algo de grasa, va a entrar más despacio. ¿A qué voy con esto? Que si tienes algo de arroz, por ejemplo, una taza de arroz que será como una flanarita o lo que cabe en la palma de tu mano, eso sería equivalente a 2 tortillas, pero le puedes poner o acompañarlo con algo de aguacate o ponerle una buena cantidad de aderezo, eh, pero que no tenga azúcar ese aderezo, a tu ensalada y entonces eso va a ayudar a que esa cantidad de arroz tal vez no entre tan rápido. Lo mismo lo que pasaría en otro tema que mencionamos sobre las papas, por ejemplo, no es lo mismo una papa al vapor que ponerle una papa, algo de mantequilla, que esa grasa va a hacer que entre un poco más lento esa cantidad de carbohidratos, o unas papas fritas, pero aquí viene la cuestión de si el frito es saludable y como lo mencioné al inicio, en realidad no lo es. Entonces lo mejor sería la papa con algo de margarina o de mantequilla. Ahora, vamos a ver cuál es la diferencia entre margarina y mantequilla. Bueno, si tú lo vas a calentar, acuérdate que la saturada no se oxida, pero si lo vas a hacer en frío, la margarina es una grasa trans. Y aquí voy con este tema que de repente en muchas etiquetas puedes ver esa parte que dice grasas trans, sin grasas trans, con grasas trans. ¿Qué es eso? Eso es una grasa de origen vegetal generalmente, que su estructura es líquida, pero se satura de hidrógeno. Entonces eso hace que se haga semisólida. Por eso la margarina, si tú la calientas, es líquida, pero al estar frío se hace semisólido. Ese tipo de grasas trans son muy sensibles al calor y apenas al estar calentándolas se oxidan muy rápido, lo cual se ha visto que tienen peores contraindicaciones a nivel cardiovascular. Por eso ahora es tan importante y puedes ver en muchos lugares que te dicen cuidado con las grasas trans y efectivamente es por eso. Así que si tú vas a buscar algún aceite para preparar tus alimentos, fíjate en la etiqueta, asegúrate que diga sin grasas trans. Cualquier tipo de grasa que vayas a consumir, busca de la marca que tú decías, asegúrate que diga sin grasas trans. Esa va a ser siempre una mejor opción. Y las demás, como te digo, trata de usarlas de preferencia en frío. Eso siempre te va a ayudar mucho a asegurar que obtienes todas las propiedades benéficas que pueden tener las grasas, pero si las calientas, como te decía, la mayoría se van a oxidar y en lugar de generar procesos de prevención, van a generar procesos de inflamación. Espero que con esto te quede un poco más claro o tengas más claridad sobre por qué es importante también en tus tiempos de comida que metas una porción saludable de grasas. Ya tú decidirás cuál de todas tienes y también dependerá si necesitamos eliminar por completo las saturadas temporalmente o no, si tienes niveles de colesterol alto o el LDL, que es el Low Density Lipid que sale en los laboratorios. Esa es la grasa de baja densidad. Entonces, cuando es así, pues necesitamos cuidar un poco más de esas combinaciones de grasas que haces, pero si todo está dentro del rango normal, recuerda que lo ideal es todo en equilibrio. Cualquier cosa en exceso, pues va a tener repercusiones. Al menos aquí donde estamos, no estamos tan acostumbrados a comer peces de agua fría ni algas, que son las principales fuentes de omega 3, y hay un abuso en el consumo de
aceites vegetales y eso hace que el cuerpo, hay una competencia en el cuerpo a nivel bioquímico por el omega 3 y el omega 6 y entonces un exceso de omega 6 genera procesos inflamatorios en el cuerpo. Bioquímicamente, a nivel en el cual se digieren y se absorben, compiten porque hay ciertas estructuras en las cuales el cuerpo va a ir seleccionándolos. Entonces, lo ideal es que siempre hubiera un consumo casi 3:1 de omega 3 contra omega 6, porque el omega 6 se va a absorber más fácil que el 3. Entonces, la realidad es que en nuestra dieta habitual hay un abuso en el consumo de aceites, todos los productos ultraprocesados son a base de diferentes tipos de aceites, entonces hay muchas cantidades de omega 6 de por sí por todo lo que comemos y muy poco en selección de alimentos que contienen omega 3. Por eso también es conveniente de vez en cuando consumir un suplemento de omega 3 para ir regulando ese desequilibrio y que tiene una alta relación en procesos inflamatorios internos.